Ahí tienes al avestruz. Aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña. Y abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. Abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. No piensa que alguien puede aplastarlos, que algún animal puede pisotearlos. Es cruel con sus crías como si no fueran suyas, y no le importa que resulte inútil su trabajo. Es que yo no le di, es que yo no le di. Es Yahvé el que habla, Jehová. Inteligencia, le negué el buen sentido. Es que yo no le di inteligencia. Una afirmación. Le negué el buen sentido. Pero cuando se levanta y echa a correr, se ríe de caballos y jinetes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro canal. Este es un pasaje del libro de Job que menciona María Zambrano en su libro El hombre y lo divino, y que he leído empezando, para que no se me olvide, empezando este vídeo, y continúo en donde lo dejé en el vídeo precedente. El que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Esa máxima tradicional del Islam. La iniciación es un saber, no un conocimiento. Saber nace de una pasión. La iniciación es un saber, no un conocimiento. Saber nace de una pasión, de un padecer la verdad de la vida antes de que acontezca. Un padecer la verdad de la vida antes de que acontezca. Conocimiento es fruto de un esfuerzo. Hace esta diferencia entre el saber que nace de una pasión y el conocimiento que es fruto del esfuerzo. El conocimiento, por lo tanto, está más en relación con lo humano, diría yo, y el saber lo está más con lo divino. Nos habla María Zambrano de los tres reinos, del sagrado, terrestre, invisible y los infiernos. Los contrarios, vida y muerte, no llegan a ser contradictorios en la estela. En la estela dedica un capítulo a una reliquia arqueológica, la estela funeraria, y afirma María Zambrano que los contrarios, vida y muerte, no llegan a ser contradictorios. Un equilibrio único se alza sin hacerse ostensible ante la vida y la muerte, entre los vivientes y los ya idos. Y el capítulo 25, como os comentaba, se titula El libro de Job y el pájaro. El pájaro se refiere a esa criatura alada que se menciona en este libro, y que María Zambrano lo pone como ejemplo de contraposición al problema que tiene Edipo, que no acaba de nacer y está retenido por la placenta, y de ahí que su autor, Sófocles, lo haga contraer matrimonio con su madre. Y en contraposición, el pájaro, como os comentaba al principio de este vídeo, leyendo ese fragmento, el pájaro, como el avestruz, pues abandona sus huevos, no los retiene en su interior como hace cualquier otra madre de cualquier otra especie, de muchas otras especies, incluida la humana, sino que los abandona y tiene confianza plena, y dice Jehová que no le ha dado inteligencia. Aquí veis que la inteligencia pudiera tener
un fin un poco práctico en este sentido. Es cuando especulamos buscando una solución a algo que si no especuláramos se daría de por sí tal solución. También este estar retenido por la placenta maternal nos recuerda a lo que acontece a los hijos de Gea, justamente, que es la tierra, la era de los titanes, la tierra que Gea, que contrae matrimonio con Cronos, con Urano, perdón, el padre de Cronos, que a su vez es el padre de Zeus. Entonces, Urano por algún motivo, porque teme que le suplanten, Urano es el rey del universo, y se le ha dado a entender de que se le va a suplantar en esa posición por parte de sus hijos. Entonces lo que hace es que mantiene retenido en el interior de la Tierra, es decir, en el seno de Gea, a todos sus hijos. Esto de alguna manera evoca lo que la tragedia de Edipo nos va a transmitir, y al mismo tiempo evoca la situación en la que presuntamente nos encontramos el común de los humanos, en el cual no hemos llegado a nacer aún, conforme al punto de vista de María Zambrano. Estamos en proceso de dar a luz. Estamos como retenidos por lo mundano, y al igual que acontecía con esos dioses de Gea, la madre tierra, la diosa de la tierra. Los ojos que no lloran se confunden, ya lo había comentado en el vídeo anterior. Los ojos que no lloran, nuestros ojos están para llevar a cabo la visión, la mirada, el sentido de la vista, pero también para expresar emociones. Y aquellos que no expresan tales emociones porque quieren controlar las mismas, pueden predisponerse a no hacer un uso eficiente de la mirada, que ya solamente queda para ver físicamente. Y entiende María Zambrano que ese ver físicamente ineludiblemente es juzgar lo que se ve. Ya es una mirada que roba lo que percibe y hace un juicio, proyecta sobre lo que ve el problema interior que alberga aquel que hace uso de esa visión. Los ojos que no lloran se confunden, no son sólo para ver. En Job no existe Dios, sino mi Dios o nuestro Dios. Esto es importante. María Zambrano nos da a entender de que este viejo patriarca, que vivía feliz antes de que le aconteciera todas esas vicisitudes, todas esas privaciones, toda esa muerte de sus hijos, de sus siervos y pérdida de su riqueza, pues antes Job vivía como en un paraíso, pero era como movido por inercias, igual que los animales. Entonces no se manifestaba en él esta contradicción que se da en la condición humana, en donde tenemos que elegir, en donde tenemos que tomar decisiones. Él es movido por inercias. Inercias que recuerdan las que se dan en el reino animal o en el vegetal, pero que no están limitadas a ello. Pero no está expuesto, este Job no está, por lo tanto, en su situación originaria, no está expuesto a ningún crecimiento, sino que está como los ciclos, se repite, se repite, se repite, sin que se dé progresión a través de esos ciclos, como si debiera de darse dentro de la experiencia humana. En Job no existe Dios, sino existe mi Dios. Job vive en la conciencia de que hay un Dios, mi Dios.
y está comunicado con él, porque en esa época, en ese tiempo prehistórico lejano, en esa noche de los tiempos, como los quieras llamar, nos da a entender María Zambrano que las personas viven como si se comunicaran con algo trascendente, con respecto al cual tienen plena confianza. Entonces no es que vean no es que vean a Yahvé ahí como el que ve un árbol o, o un conejo, eh, sino que algo en sí mismo cree o verdaderamente se comunica con eso con respecto a lo cual tiene una fe plena. No, no ya fe siquiera, porque no es cuestión de fe, sino de una certidumbre que se alberga en ellos. Entonces viven con esa referencia. En Job no existe Dios, sino mi Dios o nuestro Dios. Los que solo ven juzgan, como había comentado. El Dios de la filosofía no es quién, sino qué. Ya cuando la filosofía comienza a considerar el problema, el tópico de la figura de Dios, no lo concibe como algo vivo, quién, sino como algo inanimado. ¿Qué? Es un algo. Ahí, en cierto sentido, pienso yo que empieza ese culto a la realidad inanimada, que es una especie de inconsciente desprecio a la vida que está en nosotros. Somos expresión de vida y por lo tanto universo. Solo es concebible, dice María Zambrano, si se entiende como una realidad vital, como algo vivo. El universo para nosotros, si verdaderamente queremos gestionar lo que somos de manera más eficaz y eficiente, debemos de considerarlo como algo animado por la vida, al igual que lo estamos nosotros. El Dios de la filosofía no es quién, sino qué. Lo que el hombre moderno proclama bajo el concepto de Dios es que de Dios ha perdido la idea o que la rechazan. Que de Dios ha perdido la idea de Dios. En esos tiempos tan lejanos, esa idea de mi Dios estaba arraigada y jamás se podía ni siquiera exponerse a considerar la idea de que tal referente no existiera. No concebían esa posibilidad. En este tiempo, desde mi punto de vista decadente del mundo occidental, de esta cultura occidental que se ha extendido, que se ha ido proyectando a lo largo de gran parte del planeta, estos hombres modernos lo que proclaman cuando hablan de Dios es que de Dios han perdido la idea, no saben quién es Dios y por lo tanto gestionan esta idea conforme a la valoración más pobre que hacen, que tienen, que albergan aquellos que se reconocen como creyentes. Y es que Dios no es una creencia. Fijaos, al llamar creyentes a los que tienen fe en Dios, a los que tienen conciencia de la realidad viva llamada Dios, es una manera de despreciar a ese referente, porque Dios no es una creencia, o es una verdad en aquellos que tienen fe en ese referente, o no es nada. Dios es algo que en este sentido Job era más sabio al considerar a Dios como su Dios es mi hijo, mi padre, mi hermano, mi familia, mi país, mi cultura, mi tierra, a pesar de que tierra no hay más que una, como comentaba al principio, pero llamamos mi tierra a ese fragmento de planeta que está especialmente ligado con nosotros, puesto que vinimos al mundo en él o porque tiene una significación especial para nosotros. Entonces hay una relación personal con la fuente de vida, si no, no se da tal relación verdaderamente. Si no usamos a Dios, y eso también está muy de moda y lo ha estado en estos últimos siglos o décadas, se usa a Dios como un arma de agresión hacia nuestros semejantes. Se politiza a Dios. Eh, no se le ve como una expresión de amor, de bondad, de generosidad.
Lo que el hombre moderno proclama bajo el concepto de Dios es que de Dios ha perdido la idea o que la rechaza. Y ese rechazar tenía también algo positivo, como habíamos hablado, ese ateísmo que niega concesiones de la fuente de vida que ya no nos van a aportar nada, al tener esa postura nos está prestando un gran servicio, porque efectivamente Dios es algo vivo, Dios es algo que se mueve, como dice María Zambrano, nos hace movernos a nosotros y consecuentemente nosotros lo movemos a Él. Apura Job el cáliz de la soledad, tal como lo hará el hombre de Occidente. El hombre de Occidente en esa negación, en esa confrontación que tiene con la fuente de vida, que es una negación de sí mismo, de su propia condición humana, de su propia experiencia humana, de su propia riqueza como humano, como hombre, como mujer. A partir de ahí se siente en soledad. Puede ser esa soledad que nos reconstruye, metafísica, que así la llama María Zambrano, o puede ser la falsa soledad de la aislacionista, de ese individualismo extremo que confronta al sujeto con todos los grupos, con toda la realidad de la cual es partícipe. Apura Job el cáliz de la soledad, tal como lo hará el hombre de Occidente, hasta sus heces, hasta sus sedimentos. El pobre Job, pues, llega hasta el extremo del sufrimiento. Es tal vez la primera tragedia tras la de perder el paraíso que se da en la tradición. En la tradición, y aparte, bueno, la del envidioso Caín, que se da en la tradición judio-cristiana. Vivir es conocer y conocer es vivir. Vivir es conocer y conocer es vivir. Sin separación, sin método, sin método. Cuando queremos crear métodos es porque queremos manifestar un control sobre la realidad en la cual nos vamos desenvolviendo. Es decir, que nos falta certidumbre. No tenemos fe. La principal fe es la fe en la relación que uno mantiene consigo mismo. Y por lo tanto, si nos mueve esa certidumbre, no es preciso métodos para controlar. Y menciona también, pues, compara la figura de K de la novela El Proceso, también de Kafka, la compara su situación con la de Job. Job está como K cuando es llamado para ese proceso y en el cual pues todo parece absurdo, todo parece terriblemente opresivo y se está encaminando a un infierno del cual parece no haber salida. Job no tiene un puesto singular en el poema de la creación. Job no tiene, tú sí tienes un puesto singular en el poema de la creación. Poema, creación, es como una redundancia, puesto que poesía y creación significan lo mismo. Y Job no tiene un puesto específico en ese lugar, no es más que un mito, una leyenda, una historia que pretende transmitirnos una enseñanza. El justo germinará como un lirio, el justo germinará como un lirio y florecerá en la eternidad ante el Señor. El justo ya está en sintonía con ese sentido de la vida y ha reconocido en todos los ámbitos de la creación, de todos los valores que se dan en el reino vegetal, en el reino animal y cómo estos se manifiestan
en su condición humana y ha sabido cultivar estos valores y la manera en la que ellos se manifiestan en sí. Y por eso germina como un lirio y florece en la eternidad ante el Señor. Es una cita del libro de Job. Job estaba en su paraíso, solamente poseído por la inercia, como os había comentado anteriormente, solamente llevado por la inercia. No tienes libre albedrío que tú sí tienes, por ejemplo. Tú puedes tomar la decisión, las decisiones, el abanico de decisiones que en cada momento se te pueda plantear tomar. Él es movido, es como hace el animal, como hace la flor. eh, Su realidad ya está prácticamente definida y por lo tanto responde a determinadas inercias. Y eso pues también parece ser, entiende así María Zambrano, que se pudiera dar en la noche de los tiempos con nuestros más lejanos ancestros. Fuera de él, el poseedor es poseído por lo que posee. Fuera de él, el poseedor es poseído por lo que posee. Job vive en un paraíso en el cual no hay posesiones. ¿Por qué queremos poseer? Porque hay una negación de nuestro valor como individuos, como personas, como criaturas. Entonces queremos poseer cosas y personas incluso y pedazos de tierra, de esta tierra que es una y pensamos que son múltiples. Y queremos poseer para compensar ese desprecio inconsciente que sentimos por nuestro propio valor intrínseco. Fuera del paraíso de Job, el poseedor es poseído por lo que posee. Es lo que se decía en esas leyendas sobre el carcelero que está preso de los encarcelados, que tiene que velar por ellos, está sometido por ellos. El poseedor es poseído por lo que posee. Lo que posee le está condicionando. He escuchado personas no decir, es que ya a mí me gustaría irme a vivir, yo que sé, a Australia, Canadá, y tengo dinero para hacerlo, pero yo como voy a dejar aquí, tengo unos compromisos, tengo en la casa, que sí, la familia, y no hacen lo que quieren. Ese es eh, lo que ellos llaman sus posesiones, los retienen paradójicamente. Se supone que deberían de aportarle algo, en el sentido de hacer lo que ellos verdaderamente quieren hacer. El tiempo que se sucede no anula la presencia del futuro. El tiempo que se sucede, estamos en una realidad cuando no vivimos conforme a lo que verdaderamente somos. Todo se repite una y otra vez, aunque aparentemente tenga signos externos que parezcan que cambia, pero siempre estamos igual, siempre estamos en el mismo nivel. Y en esta época de plagio, de clonación, de mimetismo, como decía María Zambrano, esto pues se acentúa. Por eso no se tiene rubor ni pudor en ir repitiendo las consignas en las redes sociales. Se ve a menudo, ¿no? A alguien se le ocurre algo y millones de aborregados pues lo repiten como si no se hubiera dicho antes, ¿no? Y entonces repiten una y otra y otra y otra vez lo mismo, pues están en modo de repetición, están en modo remolino que gira sobre sí mismo hasta desaparecer en su vacío. Pero todo esto, todo este error en el que podemos caer no anula la presencia del futuro. El futuro está ahí. eh, y no nadie puede eliminar el hecho de que va a sobrevenir en algún momento. El porvenir, ya lo había comentado, es nada más que lo que es la proyección del pasado sobre el tiempo venidero, es decir, repetición del mismo. El futuro ya trasciende esa repetición y ese trascender de esa repetición siempre va a estar ahí y por lo tanto se va a dar en un momento u otro, inevitablemente.
Por eso ya como os comentaba, María Zambrano, su filosofía parte del hallazgo, parte de la plenitud, parte de la armonía, y todo responde a ese paradigma. No se trata de comparar algo con otro, una cosa con la otra para desecharla, no, que es como filosofan el común de los pensadores, especialmente aquellos que se suelen relacionar con María Zambrano. Pero el común de esas personas, de esos pensadores, como ya os comentaba, no tiene esta perspectiva de partir de la armonía, del hallazgo, de la plenitud, de la expansión, de darle un valor, de otorgarle un valor a todo, incluso al error que pudiéramos cometer, puesto que es propio de la condición humana cometer errores. Al igual que los aciertos, también tiene una cara oculta. Un acierto, ese sol esplendoroso, es un gran acierto que nos ilumina la vida, pero María Zambrano también nos apunta esa cara oculta, que es la que está negando su contrapunto, su claro oscuro. El tiempo que se sucede no anula la presencia del futuro. Job no tiene un puesto singular en el poema de la creación. Como os había comentado, el abismo está tan colmado por la presencia del Hacedor, el abismo está tan colmado por la presencia del Hacedor, por eso Job y todos sus contemporáneos se sienten como parte de ese Hacedor y no pueden dudar de él, ni siquiera están expuestos a hacerlo. Es ver la realidad de una manera en la cual ya nosotros no podemos concebir que pudiera verse, a menos que hagamos un esfuerzo de sugestionarnos para intentar vernos en ese mundo, en esa realidad que ya no es como es la realidad, como es la experiencia humana que ahora tenemos, que va a tener posteriormente el propio Job, ya cuando se enfrente a esa tragedia de privarse, de que se le prive de todo, sin haber hecho nada para hacerse merecedor de tal privación. El abismo está tan colmado por la presencia del Hacedor que no se sentía su presencia, El abismo está tan colmado por la presencia del Hacedor que no se sentía su presencia. Al mismo tiempo no se da esa relación personal con la fuente de vida, porque Job y sus contemporáneos son como células de la creación en la cual está implícito plenamente el propio Hacedor. Ahora hay una distancia y gracias a ella el amor, para que se dé, necesita de dos. Hay amor, amante y amado. Por lo tanto, la creación, esta aparente separación, no es más que la bendición implícita en la propia creación, que necesita de esa apariencia, de ese mundo aparentemente ilusorio, aparentemente negacionista de la unidad de la fuente de vida, necesita de ello y por lo tanto tiene el mismo valor que la propia unidad. Justamente esto es el origen de la necesidad de otra razón que complete la propia del pensamiento filosófico. Y con esto pues pongo término a esta serie de vídeos. Espero haberos aportado algo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.